Vamos a tener otra palabrita de oración, hermanos, porque es muy importante que estemos espiritualmente conscientes y preparados para recibir la palabra del Señor, mis amados hermanos. Padre Celestial, Señor de toda la gloria, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das ahora. Señor bendito, de presentar tu palabra ante la comunión y la reunión de los santos hoy acá, Señor. Solo quiere recordarnos, Señor, que pronto estaremos, como hemos elevado la alabanza, Señor, entre la multitud de Señor alabando tu nombre. Señor, te doy las gracias porque a los que tú has querido llamar, Señor, hemos oído tu voz, Señor. Solo queremos de alguna manera, Señor, entregarnos a ti como iglesia o como creyentes individualmente parte de una iglesia, Señor. Te ruego, Padre Celestial, de que aquellos que hemos oído tu voz, hoy estando aquí presentes, Señor amado, nuestras vidas muestren realmente esa transformación gloriosa que nos lleva, Señor, a esperar de los cielos a nuestro Salvador, que nos libra de la ira venidera. Te doy gracias, Jesús, por tu pueblo hoy acá, que escuchará palabras de vida, Señor. Te pido tu bendición en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes un resumen de lo que llevamos hasta el día de hoy, incluyendo la predicación de hoy. Como es una serie, estamos en 1 Tesalonicenses. Vamos a la palabra de Dios, clara. Obviamente los invito a que abran la Biblia que tienen en sus manos o la aplicación que tienen en su celular. Pero antes o más que abrir la Biblia, abramos el corazón y la mente, mis amados hermanos, porque la palabra que hoy compartimos no es palabra de hombres. Los hermanos en Tesalónica fueron transformados. ¿Cómo supieron ellos que este palabrero que era llamado Pablo, este ex fariseo que antes perseguía a la iglesia de Dios, era real o sus palabras eran reales? Era porque en verdad, como dice la misma escritura y Pablo da testimonio, ellos no recibieron su palabra como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros o actuaba en ellos. Ellos vieron cambios y ellos pudieron reconocer lo que dice este hombre es verdad. Por lo tanto, amados hermanos, una evidencia real de nuestra salvación es nuestro cambio y transformación. Bien, Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Y aquí vamos a quedarnos un momentico, mis amados hermanos, porque quiero seguir revelando, y voy a decirlo con mucha humildad. No soy quien para decir que estoy revelando lo que ya está revelado. Oro y oro para que sus corazones, hermanos, o nuestros corazones sean abiertos, para que no haya ya incredulidad en ellos. Y verdaderamente estas palabras que están aquí las entendamos. Y además de entenderlas, hermanos, las vivamos. Y además de vivirlas, estemos dispuestos a morir por ellas. Esta semana hablábamos o escuchaba a una hermana hablar. Ella está leyendo un libro que yo he leído por la gracia de Dios 2 veces, que siempre me ha impactado: la historia de los mártires. Y en la historia de los mártires es un recuento muy somero de la vida o el testimonio de algunos de los grandes y conocidos y otros no conocidos, hermanos que murieron por su fe. Hay muchos testimonios. Yo leí una versión mucho más ampliada, creo, y ahí se encuentran nombres que la historia confirma de hombres y mujeres que murieron creyendo esa verdad que hoy les voy a mostrar también y a recordar. De todas las edades, de entre 12 años hasta 80, morían por su fe. Pero ¿qué los motivaba a morir? Y era la certeza, hermanos, y la realidad de que en su momento y en su tiempo, en su hora y tal vez en ese día, el Señor vendría. Para ellos la muerte era un deleite. Oh, ¿dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y estamos viendo en 1 Tesalonicenses que la resurrección de Cristo es la esperanza del creyente ante la venida del Señor. Y estamos en este texto, ¿no? Pues el mismo o el Señor mismo descenderá del cielo. Aquí vamos a ver algunas cosas. Dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, o a continuación nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, hermanos, este es el texto que estamos viendo desde el domingo anterior hasta ahora. Pero lo primero, o lo que habíamos visto también para reafirmar nuestra fe, era que la fuente de nuestra confianza es la autoridad del Señor. Por eso Pablo recordaba un requisito o la condición divina para ser beneficiario de esta verdad, donde Pablo dice en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Entonces hay una condición. Dios es un Dios de orden y pone condiciones. Él es el Rey, Él es el Señor. Las condiciones las pone Él, no las ponemos nosotros. Y la primera condición que vemos en el verso 14 del capítulo 4 es si creemos, porque es una esperanza solo para los que creemos. Es una verdad solo para aquellos que hemos sido llamados. Es una esperanza con un mensaje muy específico para los que creemos que Jesús murió y resucitó. Hermanos, al decir que creemos, esto se va a manifestar obviamente en hechos. Entonces los creyentes vivos y los que duermen en Cristo es la segunda parte de lo que venimos viendo. Porque habrá una recompensa para aquellos que en verdad hemos muerto, si ha llegado ese momento, o aún vivimos, que creemos que Jesús murió y resucitó. Entonces hay una recompensa. ¿Cuál es? Que Dios traerá con Él. Los atraerá hacia Él, dice en Juan capítulo 12. Atraerá hacia Él mismo. Dice, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Pero algunos decían, bueno, ¿y qué respalda esta verdad? Usted lo puede decir. Es más, muchos traerán palabras mentirosas para engañar al pueblo de Dios, hablando de la inminencia de su venida y la forma de su regreso. Pero Pablo decía una verdad que estaba respaldada por el cambio de vida de estos hermanos. Las personas se habían visto en ellos una transformación que era un milagro. ¿Cuántos pueden ver ese milagro en nosotros al día de hoy, hermanos? Pablo decía, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios y hay dos cosas que la iglesia debe vivir, hermanos, y un creyente que es llamado por el Señor debe vivir, es servir al Dios vivo y verdadero. Estoy leyendo en 1 Tesalonicenses 1:9, servir al Dios vivo y verdadero y también esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, esa palabra tengámosla en cuenta, de la ira venidera. Por eso Pablo decía, yo les digo esto por la palabra del Señor. En otras versiones dice, yo les digo eso por la palabra de Jesús. ¿En qué momento Jesús reveló a Pablo? No lo sabemos. Pablo habla de él en Gálatas, de un hombre que fue llevado al tercer cielo, que vio cosas inefables y le fueron reveladas cosas inefables que eran imposibles de entender en cierta forma. Pero Pablo está revelándole a la iglesia por mandato del Señor este misterio, algo oculto. Y hoy día, hermanos, la iglesia, los que estamos hoy en vida, recibiendo esta verdad, vamos a recibir el beneficio de entender un misterio que los de afuera no comprenden. Es imposible para ellos. Y ya les voy a decir por qué. Por eso Pablo dice, les digo esto en palabra del Señor. Es una esperanza que viene originada en una fuente de autoridad que es específica. No es dada por hombres, no es dada por denominaciones, no es dada por localidades, porque está dada directamente del Señor. Por eso Pablo dice en el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, y Pablo anuncia o revela un orden. Y el orden divino en la resurrección y el arrebatamiento están en el verso 15, en la parte final del 15. Porque es una resurrección en orden divino cuando Dios decida traer con Él o con Jesús a los que durmieron en Cristo. Él respaldará su palabra, pero Él no va a hacer distinción. No hace distinción entre los salvos y va a haber igualdad. ¿Y quiénes son esos? Dice los que estemos vivos y los que durmieron en el verso 15. Que nosotros que vivimos, dice en el verso 15, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. La palabra preceder quiere decir no iremos detrás de los que durmieron. Será instantáneo y a la vez.
por la obra maravillosa del Señor, por su palabra poderosa que crea todas las cosas, hermanos, Él va a levantar. Las tumbas reventarán, hermanos, por decir un término un poco estricto. Las tumbas serán abiertas y las personas se preguntarán qué ha sucedido acá. Ellos no lo entienden, porque la venida del Señor, ya lo veremos, será una venida silenciosa. No en vergüenza, sino en victoria. Silenciosa, porque Él viene a recoger a los que Él ama, como el esposo amado. Ojo, esposos, cuando amamos a nuestras esposas, ¿cómo mostramos en ellas el amor de Cristo? Ese amor de Cristo se va a manifestar a la iglesia cuando Él nos va a proteger de la ira que viene. Por eso dice en el capítulo 5, en el versículo 10, que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Verso 9, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Dios no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Él nos va a proteger, hermanos. Y para eso ya tendríamos que estar aquí levantados diciéndole al Señor, gloria a Dios y alabado sea tu santo nombre, Señor, porque tú has dignado, nos has tenido por dignos del Señor de tenernos entre tus llamados. ¿Quiénes son los que serán levantados, hermanos? Los que estén vivos y los que estén a la vez muertos. Dice Pablo que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, la palabra permanecer es que estén vivos en ese momento, que hayan resistido en ese momento. Tristemente muchos que se dicen creyentes o cristianos no soportan y no perseveran en la vida en Cristo. Por lo tanto, esperando que el Señor tenga misericordia de ellos, uno objetivamente o por el ladito uno puede decir, tal vez nunca fueron de los llamados del Señor. Nadie entre nosotros tiene la autoridad para declarar a alguien salvo o no salvo, obviamente, solo la Escritura. Pero el mismo Señor advierte cómo entre su pueblo, dice en Mateo capítulo 24, Él enviará también para separar el trigo de la cizaña. Entonces las iglesias también pueden estar contaminadas de cizaña o de cabritos. Hermanos, necesitamos saber quiénes son el trigo y quiénes somos las ovejas del Señor. Porque en esta esperanza, hermanos, es una esperanza que no hará acepción de personas. Es una esperanza que será igual para todos. Él levantará. Y en el verso 16, que fue lo que vimos el domingo anterior, y aquí retomamos la historia, hermanos. Cristo regresará personalmente. Él en la Escritura muestra que muchas veces Él envía a sus ángeles para que hagan su labor. Dice en Hebreos capítulo 2 que ellos son espíritus ministradores enviados en favor de los que serán herederos de la salvación. Daniel está orando y el ángel Gabriel creo que fue, si me equivoco me perdonan, no está en mi relación decirlo, se le aparece el ángel Miguel, perdón, que es el que vela por Israel, se le aparece a Daniel y le dice, tus oraciones han sido oídas. ¿Sí? Dios envía un ángel para consolar a Daniel en su oración. Pero en este momento, hermanos, será el Señor mismo. Miren lo glorioso de este momento y lo maravilloso que estamos esperando. Ese será el cumplimiento de Dios. ¿Quién lo va a hacer? Dios mismo, el Señor mismo. Cuando la Biblia usa el término Señor, se refiere a Jesucristo. Cuando habla de Dios en el verso 14, habla de la Trinidad completa, el Dios Padre. Dice, así también traerá Dios Padre con Jesús, a la segunda persona, a los que durmieron en él. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que el Espíritu que mora en nosotros nos levantará también. Miren, hermanos, cómo somos de bien amados. No solamente Dios traerá con Jesús, sino el Espíritu que está en nosotros nos levantará al oír la voz de nuestro Salvador viniendo en gloria. Y Dios tiene un método, Él tiene una manera, es su manera. Y recuerden lo que dice, o miremos lo que dice la Escritura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué sucede? Dice acá, los muertos en Cristo serán, resucitados primero. No habrá distinción entre los salvos. Él hará algo realmente, los muertos en Cristo. La pregunta aquí, mis amados hermanos, es, ¿usted va a morir en Cristo? Cuando llegue ese momento, nadie está exento. ¿Puede decir que muere en Cristo o muere sin Él, hermanos?
porque los creyentes seremos transformados y arrebatados inmediatamente. En 1 Corintios capítulo 15 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Transformados en esencia y en forma, hermanos. Él no hace distinción entre los salvos, será igualdad. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Quiénes son ellos? Los que han sido levantados de la muerte. ¿Dónde nos encontraremos con el Señor? En las nubes. Y el destino final, hermanos. Miren lo que nos espera. Dice en el verso 17, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. Entonces el propósito y el método de Dios es este. ¿Para qué Él va a levantar al tiempo a muertos y a vivos? En ese transformar tanto a vivos como a muertos o los que duermen, para recibirle a Él en el aire, para recibir a Él y para estar con Él siempre, hermanos, con Él. Pero ¿qué espera el Señor que hagamos con estas palabras? Suena muy bonito y realmente es maravilloso entender esta verdad, hermanos. Los que ya vimos que partieron para estar en la presencia del Señor, nos encontraremos camino cuando oigamos la voz del Señor. Pero miren lo que dice, ayer hablábamos de la consolación y del ánimo, porque el propósito para la iglesia, hermanos, es esto. Y por eso, si nosotros tenemos hoy esta verdad en el corazón, vamos a practicar o vamos a vivir lo que dice en el verso 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese es el método, alentarnos con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que estamos viendo aquí, que están en la Biblia. Porque nosotros nos alentamos con la palabra de Dios. Nosotros nos animamos con la palabra de Dios, ¿no? A la psicología, bueno, podemos usar muchas terminologías que no son pueden ser correctas, pero no las apropiadas en un momento determinado. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos entonces a un texto en Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, que compartí en la cena. Recuerden, hermanos, cuál es el propósito de Dios. En 1 Juan, capítulo 3, Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún, porque Juan esperaba también la venida del Señor, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, hermanos. Entonces, Juan revela también el propósito de Dios, que seamos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso Pablo habla en primera persona, él dice nosotros, ¿no? Porque él pensaba, la iglesia creía, dice en el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Primera persona, hermanos, porque ellos vivieron con la esperanza, con la seguridad. Cristo viene hoy. Esa esperanza se ha diluido a través de los tiempos, hermanos. Y la iglesia correcta debe renovar, hermanos, el amor a la venida del Señor. No tengo una base bíblica, pero leyendo Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia en Éfeso, cuando habla tan maravillosamente en Éfeso, a la iglesia en Éfeso, le dice que reconoce sus obras, su arduo trabajo, su paciencia, no puede soportar la maldad, has probado a los falsos apóstoles, los has hallado mentirosos. Pero había un problema con Éfeso, y yo creo que el problema de Éfeso es el mismo que está dañando a la iglesia hoy, o que está afectando a la iglesia hoy día, incluso la nuestra, hermanos. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero lo primero que él dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y recuerden la iglesia cómo se despedía en 1 Corintios, ¿no? El que no amare al Señor Jesús, sea anatema. Sea maldito quien no lo ama. Y a continuación dice, el Señor viene. Hermanos amados, porque el amor nuestro está relacionado con la esperanza de su pronto regreso. Cuando no amamos al Señor, no nos importa su venida. No nos va a interesar. Ya vamos a Juan, que les dije. Pero hermanos, dice un texto en 2 de Pedro capítulo 3,
y ruego a Dios. Ayer hablamos de los peligros de los grandes hombres de caer en un gnosticismo y una desaliento por la fe. Muchos pastores, muchos líderes, muchos grandes hombres de Dios están abandonando la fe porque han perdido la esperanza, hermanos. Porque han visto para ellos, según su forma de ver, este evangelio no tiene frutos. Hermanos amados, pero el Señor sí tiene un grupo especial, tiene una parte especial de llamados que no se doblan ante las exigencias del mundo. Dice en 2 de Pedro capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, dice Pedro, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en el día de hoy, hermanos, esto no es para ayer, esto es para hoy. Dice Pedro, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿A quién le hablaba Pedro? Recuerden que Pedro le está escribiendo a los judíos de la dispersión y él les habla a los creyentes judíos, no importando que fueran judíos. Y él les dice en el capítulo 2, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y eso por eso Pedro sigue con el hilo de su exhortación y en el capítulo 3 advierte, habrá burladores dentro de la misma iglesia que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque igual como fue ayer, será hoy y seguro será mañana. Entonces, Él no vendrá. Se demora o tal vez, como lo han visto, como el mismo Pedro lo dice, ellos en su propio conocimiento negarán al Señor que les rescató. Hermano, la tarea de la iglesia es salvar también, en cierta manera. El que salve a Jesús, obviamente. Pero reafirmar la salvación en el corazón de los que se congregan acá. Y también señalar, si podemos usar esa palabra que es un poco delicada, o sacar a la luz a aquellos que de alguna manera, de alguna forma, con sus actitudes también están negando al Señor que los rescató. Porque Pedro lo dice al final, ¿no? También en primera de Pedro, puesto que estas cosas han de ser desechas, ¿cómo debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? Capítulo 2, ya lo encontré resaltado, lo había leído esta mañana, pero no lo anoté en mis notas. Cuando Pedro habla de aquellos, miren lo que dice, hermanos, y es un llamado de atención muy delicado. Con Dios no se juega. Hay de aquellos de ustedes que están oyendo la palabra de Dios y no se han arrepentido. Hay de aquellos de ustedes, hombres y mujeres aquí, que escuchando palabras de vida han cerrado su corazón para decir, no quiero oír, no quiero ser salvo, no quiero entender. Y para también aquellos que diciéndose salvos, mire lo que dice Pedro en esta exhortación, cuando dice en el verso 20 del capítulo 2, ciertamente, si habiendo ellos escapado, le habla a creyentes de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mire, hermano, la advertencia, porque mejor les hubiera sido, no haber conocido el camino de la justicia. Mira hasta dónde llega la tristeza, el enojo del mismo Espíritu de Dios. Mejor hubiera sido que no conocieran la verdad, porque después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Verso 22, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Uy, para algunos eso es un insulto, pero es la verdad. Dios habla así. Si usted está actuando de acuerdo a que Pedro está mostrando acá, miren lo que pasa. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Así ve el Señor aquellos
que se enredan, que después de haber conocido la verdad vuelven atrás, pero aquellos que abandonan la verdad, con aquellos que menosprecian la verdad, con aquellos que no honran al Señor en sus vidas después de haberles salvado y rescatado, hermanos. Porque la vida de iglesia es una vida, debe ser una vida santa, no debe ser una vida de, bueno, es, pero no debe ser el objeto principal, una vida de comunión de buenos hombres y mujeres espirituales que conocemos del Señor. No, hermano, debe ser una vida de hombres y mujeres santos, consagrados, dedicados, incluso hasta la muerte y al martirio. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir en martirio por el Señor? A sufrir dolor por el Señor. ¿Cuántos estaremos, hermanos? El Señor mismo va a venir. Volvamos a Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Porque la segunda venida del Señor no es un solo evento, no es un evento monolítico, hermano. Tiene 2 etapas, ya la veremos. No se preocupen, está en la palabra de Dios. El primero será el arrebato o el arrebatamiento. Algunos le dicen rapto, la palabra rapto no está. Vamos a usar la palabra que está en la escritura, arpazo, que es arrebatados, ¿no? Y va a ser un regreso escondido, misterioso por sus santos. El mismo Señor dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no avisa, él no toca la puerta y dice, esta noche vengo. No, él viene y cuando menos usted piensa, ya no tiene sus cosas. Pero el Señor vendrá de esa manera. Y la segunda venida, que está en Mateo y en otros textos de la Escritura muy bien especificados, será el glorioso regreso del Señor con sus santos. Primero vendrá por nosotros para protegernos de los tiempos de ira, hermanos, que vendrán sobre esta tierra. En muchos lugares, Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19 lo menciona claro. 7 trompetas, 7 sellos y 7 plagas que vendrán, hermanos amados. Los 7 sellos, las 7 trompetas que vienen del Señor. Hermanos amados, se le llama secreto, en verdad. Será un rapto o un arrebato secreto. A algunos no les gusta la palabra, tampoco está. Pero es porque, mire, esto tiene que ver con Juan capítulo 10 y con el texto que les voy a llevar en Juan capítulo 5. Hay 3 elementos que son del Señor. Recuerden, identifican al Señor. Algunos han dicho, no, el Señor viene con voz de mando, viene con un arcángel y viene con trompeta de Dios. Bueno, la escritura y el griego enseñan muy clarito que no hay un artículo acá que diga con la voz de un arcángel o con la voz de un mando o con la voz de una trompeta. Es la trompeta de Dios, la voz de mando de Dios y la voz de arcángel del Señor. Ya les explico eso, porque eso son señales que acompañan la venida del Señor y no son digamos que seres angelicales que la representen, ¿no? Muchos no entienden esta dinámica, amados hermanos, muchos cristianos e incrédulos no entienden esta dinámica, ese misterio. Pero hermanos, ¿saben qué una cosa? Nosotros, por ser los escogidos de Dios, oiremos su voz de mando, su voz de arcángel y su voz de trompeta. La voz como señal de trompeta. Solo vamos a ver eso hoy y vamos a Juan capítulo 5. La voz del Señor como señal de mando, dije, señal de trompeta será más adelante. Voz de mando. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, ¿cierto? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué significa la voz de Cristo? ¿Qué hace la voz de Cristo, hermanos? Hay maravilla, hermanos. Recuerden Colosenses capítulo 1. Cristo es identificado como el creador. Todo fue creado por medio de él y para él, por el poder de su palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo fue creado por medio de él y para él, hermanos. Todo lo que conocemos, incluso la iglesia misma, es creada para su gloria. Y usted ha sido salvo, hermano, y está aquí reunido en esta mañana para enfocarnos o para enfocar su vida como iglesia individualmente para su gloria, hermanos. No para buscar la satisfacción del mundo, que es enemigo nuestro y que busca nuestra destrucción, y aquel que es el amo de este mundo, que es Satanás, a quien conocemos. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. Y ese es un llamado de atención, una exhortación última. Hermanos, ¿qué pasa con nosotros que estamos en la misma condición? Organizamos nuestra vida, pensamos nuestra vida, pero no sabemos si esta noche moriremos.
¿Estamos preparados para ese momento? Y vamos a ver aquí en Juan capítulo 5 algo que tiene que ver con esto. Porque aquí Jesús en el verso 5, versículo 25 en adelante, podemos usar desde el 24, pero vamos a usarlo más bien desde el 24 para coger todo el contexto completo, ¿no? Más o menos. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recuerden quién está hablando acá, ¿no? Es Jesús quien habla. Él dice, en verdad yo les digo, ¿cierto? Dice más adelante, de cierto os digo. De cierto en el verso 24, en el verso 25. Yo les estoy diciendo, dice, el que oye mi palabra, que es lo que usted está haciendo hoy acá, y cree en el que ha enviado a Jesús, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra tiene, sabemos que está en tiempo presente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir acá realmente, hoy yo tengo la vida eterna? Miren lo que dice en el verso 21, que a mí me llamó la atención. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, hermanos. Él quiere darle la vida a usted, hermanos. Él anhela darle la vida a usted si usted aún no le conoce. Pero es necesario que usted oiga su palabra y al oír crea para que pueda tener hoy vida eterna y no venga la condenación cuando Él venga a levantar a los vivos y a los muertos. Porque habrán dos resurrecciones. Una es en el momento que vemos en Tesalonicenses capítulo 4 y otra será la que vemos en Apocalipsis capítulo 19. Dos resurrecciones, Mateo capítulo 25, versículo 25 en adelante también lo dice. Hermanos, habrá una resurrección de vida y habrá una resurrección de condenación. ¿En cuál estará usted en ese momento? Dice el Señor, en verdad yo les digo que viene, algo va a venir, un día que nadie sabe. Él en su humanidad no sabía. ¿Fue Jesús mentiroso? Porque Él es Dios y Él sabe cuándo regresará. Sin embargo, humanamente Él dice, el día ni la hora nadie lo sabe. Y es una verdad, Él habló ahí como el hombre que no conocía el momento en que el Señor daría la orden de que Él regresase. Y Él dice que viene la hora, en el verso 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, porque Él dice que era en ese momento, porque los judíos y los que le oían estaban escuchando las palabras de la vida que Él traía. Palabras de vida, que miren lo que hacen. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Usted al tener la palabra, usted está oyendo las palabras del Hijo de Dios. Al escuchar la predicación, la exhortación un jueves, un sábado, un domingo, estamos oyendo las palabras del Hijo de Dios. Pero ¿cuántos de los que la oyen vivirán? Porque dice, porque yo les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos. Sebastián habló de algo de Efesios 2, ¿no? Mencionó, creo que tuvo relación, ¿no? Estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Y nosotros oímos la voz del Hijo de Dios y vivimos. Y dice acá, y los que oigan vivirán. ¿Y qué van a recibir los que oigan y que van a vivir? Dice en el verso 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Por haber oído, hermanos, viviremos. Y miren lo que dice en el verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida que recibimos hoy, mis amados hermanos, viene del Padre, es directamente la vida de Dios en nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es Dios quien quiere hoy darle la vida, hermanos. Si usted no la tiene, Dios quiere darle hoy la vida eterna. Tal vez usted está en el rango de los creyentes evangélicos, pero un creyente evangélico que no tiene vida, que está muerto aún en delitos y pecados. Y el Señor quiere hoy darle la vida, porque el Padre tiene la vida en él y quiere también por medio del Hijo
darle a usted la vida. Le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Porque es la voz de Cristo, hermanos, la que da vida. Eso es lo que quiero llegar. Pero también Cristo tiene autoridad para dar la vida. Lo vimos en el verso 26 y 27. La autoridad de Cristo para dar vida. ¿Por qué? Porque el Padre le ha dado a él esa autoridad. Así también el Padre le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Dice en el verso también que sigue. Y verso 27. Y también le dio autoridad, no solamente para dar vida, sino le da autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta palabra Hijo del Hombre habla de su divinidad. Cuando habla de juicio, hermanos, Él está dando hoy la oportunidad de que usted le reconozca a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero pronto vendrá, mis amados hermanos, como el juez que traerá sobre usted todo juicio por pecado. Verso 27. Le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué le dio el Padre a Cristo? Autoridad. ¿Para qué le dio autoridad? Para ejecutar un juicio. Él vendrá después, hermanos, como un juez. Lo que vemos en Tesalonicenses es precisamente el momento en que el Señor guardará a su pueblo como la esposa amada, recibiéndola y protegiéndola de la ira de Dios, el juez que vendrá sobre el mundo. Y será una ira terrible. Hay de aquellos de ustedes que estén en ese momento. Porque si usted no define su fe ahora, reconociendo a Jesús como el verdadero Hijo de Dios y recibiéndole en su corazón realmente en la vida que Él da, es la verdad, usted se quedará, no será llevado. Muchos se sorprenderán, pero ¿qué sucedió? Y la vida será muy, pero muy difícil en esos momentos, hermano. La fe será tremendamente probada. Y usted tendrá, si no cree ahora, demostrar allá en ese momento de tribulación, cuando todo lo que está escrito desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19 sea mostrado, sea traído sobre la tierra, que usted en verdad tenía fe. Ahora estamos por gracia, pero en ese momento, aunque el evangelio sigue teniendo poder en ese momento de esos 7 años de tribulación, amados hermanos, la fe tendrá que ser mucho más sólida, porque usted tendrá que dar la vida por Cristo en ese momento. La autoridad del Hijo como juez. Y miren lo que dice también en el verso 28. No se sorprendan, no se maravillen de esto. Y ahora Él pasa, el mismo Señor pasa a reflejarlo a lo que estamos viendo en Tesalonicenses. Primero, los que han oído su voz para pasar de muerte a vida, y ahora los que oirán su voz para ser levantados de los sepulcros. Verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, ya está en tiempo futuro, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, tantos buenos como malos, porque ninguno malo irá, como enseñan algunos mentirosos que tienen el sueño donde no tendrán conciencia. Mentira del diablo. Ellos estarán en un lugar de tormentos esperando cuando oigan su voz para ser levantados a resurrección de condenación, hermanos. Y aquí el Señor dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora, esta hora que estamos viendo en Tesalonicenses capítulo 4. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y ellos saldrán, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de juicio. Hay dos destinos determinados en esta vida, hermanos. Usted escoge hoy, amigo y hermano, amiga y hermano, o hermana que está acá. Usted escoge cuál será su destino ya determinado. ¿Será levantado si llega a morir a resurrección de vida o será levantado a resurrección y condenación? Hermanos amados, dice en Apocalipsis capítulo 19, porque esa resurrección a condenación también oiremos su voz. La primera voz que oiremos será Tesalonicenses capítulo 4. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice en Apocalipsis capítulo 20, hermanos amados, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
y lo arrojó al abismo. Esto es literal, hermano. No vengan a decirme que esto es simbólico, eso es una mentira, mala interpretación para aquellos que no quieren reconocer el señorío y la autoridad del Señor en este texto. Y es fácil decir esto es alegórico, tenemos que darle otro significado, porque los 1000 años no son 1000 años y lo que está pasando acá no es así como pasará. Pues no, hermano, les tengo la mala noticia o la buena noticia para los que creemos que será tal como está aquí. Y la escritura dice, y lo encerró y puso su sello. Mire el diablo tan débil que es, hermano. Un simple ángel lo ata y lo sella en ese gran abismo. Y dice para que no engañe a las naciones, más a las naciones, hasta que se fueren cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado, pero por un poco de tiempo. Entonces llegaremos allá para explicar con mucha palabra del Señor esta verdad que estamos aquí relacionando en Apocalipsis 20. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero, verso 5, pero los otros muertos, ¿quiénes son? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esos otros muertos son los que hablan en el verso 11 del capítulo 20. Aquellos que serán levantados a resurrección de condenación, hermano. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esos. ¿Cuál es la segunda muerte? Lo que está en el verso 11 hasta el verso 15, donde aquellos que serán levantados para condenación, aparte de que están muertos espiritualmente, serán enviados vivos, hermanos, al lago que arde con fuego y azufre. Vivos, hermanos, donde el gusano de ellos no muere, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el mismo Señor les levantará, dice. Por eso aquí Juan dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál resurrección? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El Señor mismo, con voz de mando. Pasarán 7 años mientras el Señor celebra sus bodas en el cielo. Al final de esos 7 años, Él regresa triunfante, Apocalipsis 19. 1000 años después resucitará a condenación a aquellos que hicieron lo malo. ¿Y cómo serán juzgados? Terminemos la historia ya. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco, hermanos. Nosotros seremos presentados ante el tribunal de Cristo, hermanos. Romanos capítulo 14, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estamos en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Estos que hablan que el tribunal de Cristo, Pablo le habla a los corintios, son creyentes. ¿Estará usted en el tribunal de Cristo, amado hermano, amigo? ¿O estará ante el gran trono blanco? Porque eso es diferente. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Libros, muchos libros aquí, cientos de libros acá, pero un solo libro a este lado. Yo lo pongo más bien a la diestra del Padre, el verdadero libro, y los otros libros a la izquierda, para decir algo. Dice, y fueron juzgados los muertos, los que serán levantados a resurrección de condenación por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí será usted juzgado si no tiene a Jesús. Y el que en el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno, uno a uno, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto quiere decir que son personas, no son etéreas. Alguien representa la muerte y alguien representa el Hades. Fueron lanzados. Es un artículo al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el Señor con voz de mando, al abrir el libro de la vida, hermanos, lo importante quiere decir que, hermanos, que nuestros nombres estén allá. Y lo que figurará, y perdonen si de verdad ese lapsus, dice al frente, por decir una ilustración, justificado fue. Romanos capítulo 5, versículo 25. Por eso el Señor,
nos levantará de la muerte, hermano, porque oímos su voz. Y los que pasamos a resurrección, los que oímos su voz, Señor, perdón, pasaremos a resurrección de vida y los demás a resurrección de condenación. Hermanos amados, ¿en qué lugar está? Quiero llegar a eso, aparte del lapsus que tuve. Lo importante es, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Estará el nombre de Tania escrito en el libro de la vida? Si sus padres no se enfocan en generar en ellos, ustedes como padres, todos como padres, para Elizabeth que está por venir, para Hannah Giret que está por llegar, para Elizabeth Sofía que está. Siguió Giret, tenga ánimo, pronto cambiará. Hermano, lo que importante es que esperamos que ellos sean criados en el temor a Dios. Mariana, Paula, ¿ustedes su nombre están en el libro de la vida, Mariana y Paula? Que son las más jóvenes que están acá, yo les pregunto, ¿están su nombre escrito en el libro de la vida? Y si no está, preocúpense para que cuando el Señor venga, sus nombres estén ahí. Y cada uno de nosotros, jóvenes, Cristian, el más viejito acá que no nos acompaña, mi abuelo y mi querido hermano, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Sabemos que si no, está el Señor. Pero estaremos en gloria, hermanos. Qué mejor momento. Vamos a orar, hermanos, porque esa voz es la que oiremos, hermanos. Esa voz de trompeta será la que oiremos. Esa voz con el poder del señorío de un ángel que proclama las verdades de Dios y la gloria de Dios. Oiremos. Nadie más la oirá, hermanos. Solo los que hemos creído en Él oiremos su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Miren, hermanos, la seguridad que tenemos. Padre celestial y Padre de gloria, Señor, humildemente, Señor, muy imperfectamente te damos toda honra, gloria, honor, Señor. Te damos nuestras vidas, Señor, pensamientos, nuestro ser, Señor. Todo lo que nuestras manos han construido con este esfuerzo humano y con el sudor de nuestra frente, Señor, te las entregamos a ti, Padre celestial. Porque tuyo es, Señor. Te entregamos nuestra vida de iglesia, Señor, para que te glorifiques en medio de nosotros. Señor, oramos para que sumes a esta comunión los santos que han sido apartados para salvación también. Te ruego, Señor, que estés obrando en aquellos que escucharon palabras de vida acá y sean en verdad transformados por tu Espíritu que mora en nosotros y que se mueve en nosotros, Señor. Te pido para la gloria tuya, Señor, que aquellos que escuchen la verdad del Evangelio sean en verdad llevados al conocimiento de Jesucristo, al único Dios verdadero. Te doy las gracias, Padre Celestial, porque Jesús decidió salvarnos. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los que estamos acá, Señor. Desde el más joven hasta el más llegado en años, Señor. Podemos decir que cuando estemos en tu presencia, Señor, seremos semejantes a ti, porque te veremos tal como tú eres. Señor amado, concédenos la vida y la oportunidad de presentar tu verdad. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo aquí reunido. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Nos respalden, nos ayuden, pero también se me olvidó decirle, hermano, que oremos por la salud de Jessica.